¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Está muy fuerte, ¿no? ¿Ustedes? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, ahí atrás están controlando. Pero muy bueno. Té de hierba, café, de todo. Amén. Hoy día vamos a dar término a la serie temática que hemos venido desarrollando desde el domingo 9 de marzo en adelante. Hoy día terminamos y rematamos el próximo domingo con la plenaria que vamos a tener. Así que damos gracias al Señor por permitirnos desarrollar esta hoja de ruta que tenemos acá, 9 de marzo hasta hoy, que es domingo 6 de abril. El gran paraguas que nos convoca en esta serie temática, como lo hemos dicho 1000 veces, es ¿qué significa ser miembro de una iglesia local? Hemos pasado desde el punto 1 hacia adelante, la importancia o el llamado de Dios a ser parte de una iglesia local. Lo segundo, la responsabilidad que la iglesia local tiene con respecto a cada uno de los miembros de esa iglesia. Y lo tercero, separado en 3 partes, la responsabilidad de los miembros con respecto a su iglesia local. Hoy día estamos en la parte de acá abajo, en la parte número 3. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 9. Ahí está el versículo que vamos a utilizar para esta jornada. 2 de Corintios, capítulo 9. Ahí estamos. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 5 al versículo 12. 5 al 12. ¿Lo tienen? ¿Sí? Bien. Vamos a leerle y luego oramos al Señor. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Leemos el versículo 3 igual. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar muchas gracias por estas instancias en las que podemos estar aquí en tu casa. Gracias por haber movido nuestros corazones, por haber movido nuestra voluntad para poder estar aquí, en el lugar que más le conviene a nuestra alma estar, en tu casa, Señor. Ahí donde tú manifiestas tu presencia especial para bendecir, para fortalecer, para sanar, para guiar, para libertar, para perdonar, para restaurar. Gracias, Señor, porque hemos aprendido por tu palabra que el que nos convoca a estas jornadas no es la asamblea de Dios, sino que el que nos convoca a estas santas jornadas eres tú. Y disfrutamos de tu presencia especial en este lugar. Señor, oramos y pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre a nuestros corazones a esa necesidad particular y especial que cada uno de nosotros tiene.
pero también que nos sigas ministrando como iglesia con respecto a lo que tú tienes preparado para este tiempo, para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el contexto de las responsabilidades del miembro con su iglesia local, nosotros, antes de la responsabilidad que vamos a ver hoy día, hemos visto 3 responsabilidades previas. Número 1, dijimos que un miembro de la iglesia local tiene la responsabilidad de asistir fielmente a los cultos de adoración, a menos que una causa justificada se lo impida. Tenemos una predicación grabada con respecto a eso, para que la puedan revisar cuando ustedes tienen conveniente. El domingo siguiente a ese, revisamos los 2 siguientes que tienen que ver con las responsabilidades de un miembro con respecto a su iglesia local, y desarrollamos las siguientes 2 ideas: que un miembro de la iglesia local tiene la responsabilidad de cultivar un corazón sumiso hacia los pastores puestos por Dios en esa congregación, y lo tercero, que un miembro de la iglesia local tiene la responsabilidad de asumir el compromiso de cuidarnos mutuamente. Esas son las 3 que hemos revisado, esas son las 3 que hemos desarrollado latamente en los domingos anteriores y que hemos reforzado a través de las plenarias, y hoy día vamos a la 4ª y última responsabilidad de un creyente con respecto a su iglesia local. Para todos los que notan, el cuarto y último punto que abordaremos es el siguiente. El cuarto y último punto que abordaremos es el siguiente. Todo miembro de una iglesia local tiene la responsabilidad de participar del sostenimiento de su iglesia local. Todo miembro de una iglesia local tiene la responsabilidad de participar del sostenimiento de su iglesia local. Ahora, sé que este tema del cual vamos a hablar hoy día no es un tema que se hable mucho. En estos 15 años que vamos a cumplir ahora en abril con respecto a la iglesia, no tengo ningún registro ni ningún sermón que apunte específicamente a esta área en particular. Lo más cerca que hemos estado de esto ha sido en las reuniones administrativas que hacemos en algún momento del año para poder mostrarle a los miembros de la iglesia todo lo que tiene que ver con los ingresos y los egresos, y de esa manera tener transparencia con respecto a lo que ingresa a este lugar y también transparencia con respecto a lo que sale. Eso es lo más cerca que hemos estado de este tema. Insisto, nunca en estos 15 años que llevamos se ha hecho una predicación cuyo foco central, y esto podrán dar fe los que están desde el inicio con nosotros, en donde el foco central sean las ofrendas y los diezmos. ¿Sí o no? Hoy día es el momento, y va a ser el primer sermón que voy a tener ahí registrado con respecto a eso. Ahora, el hecho de que no hayamos hablado de esto pareciera o podría ser visto como algo bueno. Podríamos decir, bueno, no hemos hablado de esto porque hasta podríamos jactarnos de decir de que nuestro interés o nuestro corazón como liderazgo no está puesto en el dinero. Y hasta a veces incluso ustedes se han dado cuenta que se nos olvida pasar la ofrenda, y algunos de ustedes gritan, ¿y la ofrenda? Y dicen, de veras, la ofrenda. Entonces podríamos hasta jactarnos de no tocar este tema. Sin embargo, no digo esto como una alabanza o algo con lo cual tuviéramos que gloriarnos, porque el liderazgo de esta iglesia o de cualquier iglesia, un liderazgo responsable, tiene la responsabilidad de predicar todo el consejo de Dios, y eso incluye también predicar acerca del dinero. No podemos obviarlo, no podemos pasarlo por alto. Si el liderazgo es serio de una iglesia local, debiera tocar este tema también. Ahora, ¿por qué se rehuye tanto de tocar este tema en muchas ocasiones? Las razones ustedes saben y son variadas. ¿Por qué no se tocan muchas veces estos temas? Una de esas razones es porque este es un punto muy débil de las iglesias evangélicas, es un punto débil que ha manifestado a lo largo del tiempo de la historia, porque este es un tema por el que es más conocida la iglesia evangélica, porque tenemos un montón de malos ejemplos con respecto al tema del dinero, porque tenemos un montón de énfasis mal hechos con respecto al tema del dinero, porque tenemos un montón de gente, de pastores, que se han enriquecido a costa de la fe de los hermanos,
porque tenemos un montón de hermanos y gente herida, dañada, trasquilada por malos obreros, que lo único que han traído ha sido vergüenza, deshonra y descrédito al Evangelio. ¿Cuánta gente no quiere entrar hoy día a las iglesias producto de este tema mal guiado, mal orientado y mal ministrado? Son muchas. Por esa razón, hasta cierto punto, se rehuye muchas veces hablar de esto. Ahora, este diagnóstico que nosotros hacemos de manera muy superficial al ver esto, demanda de los equipos pastorales de las distintas iglesias locales que asuman un compromiso adicional. Aparte de lo ya conocido y declarado específicamente el 16 de febrero, y es el de asumir un compromiso en cuanto a la fidelidad y transparencia de los recursos que se recauden y administran en la obra de Dios. Es una responsabilidad que todo equipo pastoral debe asumir y no debe obviar. Y la pregunta que salta a la vista después de esto y que trataremos de responder hoy día son algunas básicas, porque en 40-45 minutos no podemos hablar de todo el tema. Para eso tenemos la plenaria el próximo domingo, para que podamos traer preguntas y para que nos podamos nutrir con respecto a todas aquellas que en algún momento no van a ser tocadas ahora. Pero sí vamos a tocar algunas cosas importantes que son: ¿por qué ofrendamos? ¿Para qué ofrendamos? ¿Y cuál debiera ser la actitud del corazón al momento de hacerlo? ¿Para qué ofrendamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Y cuál debiera ser la actitud del corazón cuando lo hacemos? Esas son las preguntas que vamos a abordar hoy día. ¿Amén? Amén. La pregunta primera: ¿para qué ofrendamos, mis hermanos? ¿Cuál es la razón de que en una iglesia local se recauden dineros? ¿Cuál es la razón de que en una iglesia local se pasen ofrendas? ¿Cuál es la razón de fondo que hay para que en una iglesia local se recauden diezmos? Nosotros ofrendamos o diezmamos principalmente por tres cosas. La primera, ofrendamos para el sostenimiento del ministerio de la iglesia. Ofrendamos para el sostenimiento del ministerio de la iglesia. En 1 Corintios 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honra, de doble honor, mayormente los que trabajan, los que laboran, los que se desempeñan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, citando ahí Deuteronomio 25:4, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. En otras palabras, mis hermanos, hay un salario que los ministros del Evangelio reciben, principalmente cuando están a tiempo completo en la obra del Señor. No es el caso de esta iglesia. En esta iglesia, la persona que está al frente no está a tiempo completo. Y es importante hacer la aclaración de que el obrero que está al frente de esta congregación, en los 15 años que lleva esta congregación, no es sustentado por la iglesia, no vive de los ingresos de la iglesia. Pero si en algún momento Dios trajera un obrero de tiempo completo a este lugar, una de las razones por las cuales se recaudan ofrendas, una de las razones por las cuales se recaudan diezmos en el lugar, es para el sostenimiento de la obra del ministerio. ¿Y de dónde sale ese salario que recibe el obrero que está a tiempo completo en una congregación? Sale de las ofrendas que se reciben en esa congregación local. ¿Estamos de acuerdo en eso? La segunda razón por la cual se recaudan ofrendas es para la expansión del Evangelio, para la extensión del reino de Dios, principalmente que se da a través del evangelismo y las misiones. Se recauda dinero con esa finalidad, de extender el reino, de que la palabra siga corriendo. Y la tercera razón por la cual se recaudan ofrendas dentro de las iglesias locales es para ayudar a los pobres, para ayudar a los necesitados, como lo hacían en la iglesia del primer siglo, para aliviar la carga de los que pasan por un momento de estrechez o necesidad dentro de la iglesia local. Y es justamente ese énfasis el que se da aquí en 2 de Corintios capítulo 9, en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Insisto, vuelvo atrás. ¿Para qué se recaudan fondos dentro de las iglesias locales? Para el sostenimiento del ministerio, para la extensión del reino de Dios y para ayudar a los pobres o necesitados que en algún momento estén viviendo alguna etapa de estrechez en medio de la iglesia local. En las rendiciones de cuentas anuales
los ítems que debieran tener mayores egresos con respecto a eso debieran ser estos tres. No debieran ser ni cumpleaños, ni celebraciones, ni despedidas de solteros. Los ítems que debieran tener más inversión dentro de cada iglesia local debieran ser estos tres: el evangelismo, la extensión del reino, el mantenimiento de la obra del ministerio local y también la ayuda a los necesitados que se da dentro de la iglesia. Amén. Amén. Insisto, 2 Corintios capítulo 9, el que acabamos de leer, ¿en cuál de estos tres se enmarca? Está específicamente orientado a la tercera razón por la cual ofrendamos, que tiene que ver con la ayuda a los pobres dentro de la iglesia. Ahora, y aunque ese es el énfasis principal del pasaje que acabamos de leer, las enseñanzas que podemos extraer de este texto se pueden aplicar de manera general al tema de las ofrendas. Y para poder entender un poco más los puntos que a lo mejor vamos a desarrollar más adelante, es necesario que veamos un poco del contexto con respecto a por qué se está levantando una ofrenda aquí en 2 Corintios capítulo 9. Y vamos con el contexto. En los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios, el apóstol Pablo está animando a los hermanos a participar de una ofrenda para los creyentes pobres de la ciudad de Jerusalén. En el año 41 después de Cristo vino una hambruna a Jerusalén, una especie de crisis económica, y muchos de los hermanos de la iglesia de Jerusalén cayeron en una pobreza extrema. Y el apóstol Pablo está recogiendo una ofrenda para ellos. Y para levantar esta ofrenda, Pablo se está valiendo del ejemplo de los hermanos de Macedonia para estimular y para animar a la generosidad de los hermanos de Corinto. En 1 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo le está contando a los hermanos de Corinto lo siguiente. Leo la Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. En el versículo 2 dice: estas iglesias están siendo probadas con mucha aflicción y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desborda en gran generosidad. ¿Qué estaba pasando en Macedonia, mis hermanos? Macedonia fue una región de Grecia que en algún momento de su historia fue muy próspera por sus yacimientos de oro y de plata. Pero cuando Grecia es sometida por el Imperio Romano confiscó estas minas de oro y de plata a tal punto de que Macedonia cayó en un estado de pobreza. Por eso Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintio en el versículo 2: los hermanos de Macedonia están en una gran prueba de tribulación. La Nueva Traducción Viviente dice que están pasando por una gran aflicción. Y luego les dice en el mismo versículo 2 que ellos están en una profunda pobreza. Y el concepto original de la palabra pobreza ahí no tiene que ver con pobreza, sino que tiene que ver con un estado de miseria. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, citando el texto original, es que los hermanos de Macedonia están sumergidos, que los hermanos de Macedonia están tapados, están hundidos en una miseria sin precedente. No están en un estado de pobreza, están en un estado de miseria sin precedente. Sin embargo, y aquí quiero hacer un punto, sin embargo, en vez de caer en la autocompasión y el descontento, estos hermanos de la iglesia de Macedonia, dice Pablo en el versículo 2, que están enfrentando esta etapa de un hundimiento en la miseria con un corazón alegre, con un corazón abundando de gozo. Y no solo eso, les cuenta en el versículo 2 del capítulo 8 de 1 Corintios 8, sino que también están abundando en las riquezas de su generosidad. No sé si me están siguiendo la idea. Pablo está levantando una ofrenda en la iglesia de Corinto y para animar y fortalecer el corazón de esos hermanos a ofrendar, les está contando acerca de lo que vivió él en las iglesias de Macedonia. Y les cuenta que ellos, a pesar de estar viviendo en una miseria profunda, están enfrentando esa prueba y esa aflicción con mucha alegría, y que esa alegría los ha llevado incluso a ofrendar estando en esa condición de miseria. Hermanos, miremos esto. La generosidad de estos creyentes en Macedonia
es casi increíble, porque el sufrimiento y el padecimiento, mis hermanos, suele ser una excusa para centrarse en uno mismo, ¿no? El sufrimiento y el padecimiento suele ser en muchas ocasiones la excusa perfecta para centrarse en uno mismo. Pero, y lo natural es que alguien que sufre es pensar de que los demás deben ser generosos conmigo. ¿No es así? Pero estos hermanos en el versículo 4 le rogaron al apóstol Pablo que les permitiera participar de este servicio. Imagínate este cuadro, mi hermano, por favor. Imagínate al apóstol Pablo visitando las iglesias de Macedonia, entregándoles reporte, información acerca de lo que está pasando en Jerusalén, cómo los hermanos están viviendo un momento de pobreza, y los está haciendo parte del informe para decirle, hermanos de Macedonia, porque sabe Pablo la condición en la que está. Les cuento esto para que oremos. Les cuento esto para que se hagan parte, pero que se hagan parte orando. Y después que les cuenta esto, que se pare un hermano y le diga, y se paren varios hermanos y le digan, Pablo, pero no solamente queremos orar por los hermanos de Jerusalén, queremos también participar de esto. No nos quites este privilegio en el versículo 4. Queremos participar en esta obra de poder también bendecir a nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No nos quites este privilegio de participar en esa ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Esto es lo que el Evangelio puede hacer en el corazón de un ser humano rendido a Él, mis hermanos. El Evangelio de la gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva que los hermanos de Macedonia tenían acerca del dinero. El Evangelio de la gracia de Dios había cambiado por completo la perspectiva que ellos tenían acerca de dónde se encuentra su verdadero gozo y su verdadera riqueza. Ellos tenían que haber estado en terapia psicológica, psiquiátrica. No tenemos nada. Pero en medio de ese no tener nada, el apóstol Pablo entrega el reporte a los hermanos de Corinto de que ellos están felices. ¿Cómo puede ser eso? Que cuando no hay nada, alguien puede mantener el gozo arriba. Bueno, eso es lo que el Evangelio produce en un corazón totalmente rendido. Cambia la perspectiva de las cosas. Y no es el dinero el que determina mi felicidad, es la presencia de Dios en mi vida la que determina mi felicidad y mi bienestar. Amén, Señor. Y ellos estaban felices porque Cristo habitaba en sus corazones. No había ni uno tal vez, pero Cristo era el Señor de sus vidas. Y aún en medio de la escasez que estaban pasando y que el término original lo describe como miseria, ellos le piden al apóstol Pablo que por favor no les impida participar del tremendo privilegio que es ofrendar para bendecir a mis hermanos pobres de Jerusalén. Hermano, este es el ejemplo que el apóstol Pablo le está entregando a los hermanos de Corinto. Y este es el ejemplo que el Espíritu Santo hoy día pone frente a nosotros también, 2000 años después, para que nosotros podamos también tener una perspectiva correcta con respecto al dinero. Y no vaya a ser que el día que escasee el dinero, nosotros nos hundamos en una tremenda depresión pensando de que ahí está la fuente de mi felicidad, que ahí está la fuente de mi estabilidad, la fuente de tu felicidad y la mía es Él, la fuente de tu estabilidad y de la mía es Él, y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Ahora, a partir de ese contexto, mis hermanos, podemos extraer algunas ideas relacionadas con la ofrenda. Dijimos hace un rato para qué ofrendamos, ¿se acuerdan? Ofrendamos para el sostenimiento de la obra local. Ofrendamos para la extensión del reino a través de las misiones y el evangelismo. Ofrendamos para ayudar y sostener a los pobres y necesitados de la congregación principalmente. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Porque ese es para qué. ¿Por qué lo hacemos? Antes de contestar el por qué lo hacemos, quiero hacer la respuesta al revés. ¿Por qué no lo hacemos? No lo hacemos, es decir, no ofrendamos porque Dios necesite nuestra plata. No ofrendamos porque Dios necesita nuestro dinero. Mis hermanos, Él es dueño de la plata y del oro. Por tanto, puede hacer su obra sin nuestro dinero. Puede hacer su obra sin ningún inconveniente.
Es más, la podría hacer incluso sin nosotros. Pero Dios es bueno. Dios es extremadamente bueno y se complace en trabajar con nosotros. Dios es extremadamente bueno y se complace en involucrarnos en su obra y bendecirnos. Porque para eso nos involucra. Nos involucra para bendecirnos. No lo hacemos, no ofrendamos porque Dios necesite de nuestra plata, mis hermanos, en absoluto. No ofrendamos para ganar el favor de Dios. Su favor ya lo recibimos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Su favor ya lo recibimos y todas las bendiciones que tenemos, que hemos recibido y que disfrutamos, las recibimos en Cristo. No tengo que pagar por ellas. Por lo tanto, no ofrendamos para ganar el favor de Dios, como que Dios me debiera algo porque yo le di algo. Acuérdate, hicimos un trato, yo te doy, tú me das. No ofrendamos por eso. No ofrendamos para ganar su favor. No ofrendamos porque Dios necesita de nuestro dinero. Nosotros ofrendamos porque Él ama al dador alegre. Nosotros ofrendamos porque Él ama al dador alegre. Y voy a exponer a lo menos 3 razones por las cuales Dios ama al dador alegre. La primera razón por la cual Dios ama al dador alegre es porque el dador alegre da cuenta de que Dios es la prioridad en su vida y que no está idolatrando el dinero. La razón por la cual Dios ama al dador alegre es porque ese dador alegre está dando cuenta, está dando evidencia de que no es el dinero la prioridad de su vida, sino que la prioridad de su vida es Él. ¿Por qué razón una persona podría ser tacaña con la obra de Dios? ¿Por qué razón una persona podría ser tacaña con los necesitados? ¿Por qué razón una persona podría ser tacaña con la extensión del reino? La respuesta es que tal vez está aferrado al dinero y el dinero es el que está controlando su corazón. Porque tal vez tiene miedo que le falte. Mis hermanos, lo que ama Dios de ese dador alegre es ver cómo Él está sentado en el trono de ese corazón y no Mamón, el Dios del dinero. Por eso Dios ama al dador alegre. Porque cuando el Señor ve un dador alegre, ve a una persona que no tiene al dinero como la prioridad de su vida, sino que ve a una persona que lo tiene a Él como prioridad. Y Dios ama ese tipo de dadores alegres. Cuando Dios le pedía en el Antiguo Testamento a su pueblo las primicias y los primogénitos de los animales, era porque Él quería saber si Él estaba primero en los corazones de esas personas. ¿Para qué necesitaba Dios un cordero si Él los podía crear? Lo que quería ver y probar era en qué lugar estaba Él en el corazón de esas personas. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No porque el dinero sea malo, no porque el dinero sea diabólico, o no porque el dinero sea incompatible con el Evangelio. Lo que Jesús quería probar o dejar en evidencia era cuánto ese muchacho confiaba en Él y probar el estado del corazón de ese muchacho. Para Dios siempre será importante aclarar quién es el primero en tu corazón, mi hermano. Para Él siempre será importante aclarar quién es el que está sentado en el trono de tu corazón. Porque Él es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Él quiere ser el primero en tu vida. Y va a buscar cualquier forma de poder identificar quién es el que está sentado en el trono de tu corazón. Dios ama al dador alegre porque cuando somos generosos estamos pareciéndonos más a Él. Dijimos en el 1 que Dios ama al dador alegre porque ese dador alegre da cuenta de que Dios es su prioridad y que no está idolatrando el dinero. La segunda, decimos que Dios ama al dador alegre porque cuando somos generosos estamos pareciéndonos a Él. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios, mis hermanos? Que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. El mismo que siendo igual a Dios no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
y que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, en otras palabras, Cristo es un ejemplo de despojo, se entregó por ti y por mí. Eso es por eso el Señor dio los dones en Efesios 4, para que todos lleguemos a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios es un Dios generoso, en extremo generoso. Dios nos amó de tal medida, dice Juan 3, que envió a su Hijo, un amor inmedible. Efesios 1 dice que hizo sobreabundar su gracia y su sabiduría sobre nosotros, sobreabundar. Efesios 3 dice que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nuestro Dios es un Dios generoso. Nuestro Dios no es un Dios tacaño. Por lo tanto, cuando nosotros damos con generosidad, sin dolor, ni movidos por la obligación, ni movidos por el miedo, nos estamos pareciendo a Él, porque Él es un dador alegre, porque Él es generoso en bendecir. Y cuando Él encuentra un dador alegre, con esas características de generosidad, se ve reflejado en esa persona que está ofrendando con esa generosidad. Insisto, no por miedo, no por obligación, ni con dolor en su corazón. Dios ama al dador alegre porque tal dador está mostrando su amor al prójimo y su amor a la obra del Señor. Dios ama al dador alegre porque tal dador está mostrando su amor al prójimo y a su obra. Cuando Jesús fue consultado por los escribas acerca de cuál de todos era el mandamiento más importante, cuál era el primero, ¿se acuerdan qué le respondió Jesús? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Dios ama al dador alegre porque tal dador está mostrando su amor al prójimo y está mostrando su amor a su obra. Alguien definió al dador alegre de esta manera: el dador alegre es aquella persona cuyo corazón está completamente extasiado con el amor, con la grandeza y con la bondad del Señor, cuya mente está cautiva con la hermosura de Jesús, cuya alma está satisfecha con todo lo que tenemos en Él, y quien, a pesar de todas las adversidades y desafiando toda circunstancia, se goza con gozo inefable. Es un gozo que no se puede explicar, un gozo inefable y glorioso. Tal es el dador al que Dios ama. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Para qué ofrendamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo debemos ofrendar, mis hermanos? ¿Cómo debemos ofrendar? El versículo 5 del capítulo 9 dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Ojo con esa palabra, generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Cómo debemos ofrendar? En este versículo 5 el apóstol Pablo nos muestra que la actitud del corazón al ofrendar es mucho más importante que la cantidad de nuestra ofrenda. Nos muestra que la actitud del corazón al momento de ofrendar es mucho más importante que la cantidad de ceros que tenga esa ofrenda. En el versículo 5 Pablo envió a Tito junto a otro hermano a Corinto para preparar de antemano, dice, vuestra generosidad. Esa generosidad antes prometida, para que esté lista como generosidad y no como exigencia. Ahí hay un contraste. No sé si se dieron cuenta del contraste. La ofrenda debe ser como de generosidad y no como de exigencia nuestra. La palabra generosidad del versículo 5 se traduce como bendición.
En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo en el versículo 5 a los hermanos: hermanos, yo quiero que ustedes ofrenden, yo quiero que ustedes aporten, yo quiero que ustedes den, pero entendiendo con plena conciencia de que es una bendición poder bendecir a otros. No es una obligación. Nunca ofrenden por obligación, en otras palabras. Porque la actitud correcta detrás de la ofrenda es considerarla como una bendición para el que recibe, pero también una bendición desde el punto de vista del que da. Jamás, ni $1.000.000, mis hermanos, movido por la obligación. Porque la actitud correcta no es la obligación. La actitud correcta es considerar esto como una bendición. La actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad. ¿Se acuerdan en Marcos 12:41? Jesús sentado frente al arca de las ofrendas, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y la gente que traía mucho dinero, bolsas con dinero, en ese tiempo moneda, y cómo las monedas sonaban cuando se echaban en el arca de las ofrendas. Era una bulla, echando las monedas cuando la gente estaba ofrendando. Y él vio que se acercó una mujer, una viuda, y echó en ella unas monedas que pesaban como papel, que ni siquiera sonaron cuando llegaron abajo. Y es en ese momento cuando le dice a sus discípulos: vengan, miren, quiero que vean esto. Y él les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, más que todos juntos, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús destacó la actitud del corazón de esa mujer, una actitud de confianza, una actitud de seguridad, una actitud de que mi Dios va a suplir. Tal vez sea lo último que tengo, pero no es lo último. Tengo un Dios infinito, abundante en gracia y sabiduría, abundante en dar. Por lo tanto, es lo último físico, pero mi Dios suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esa es la actitud que tiene que tener todo creyente cuando participa en este glorioso misterio del poder ofrendar. Entendiendo para qué ofrendamos y entendiendo la actitud del corazón al momento de hacerlo. No es por obligación. Nunca ofrenden por obligación. Nunca traigan un diezmo ni aquí ni a ningún lugar por obligación. Tráiganlo por la convicción de que saben que es Dios el que está detrás de esos recursos. Debemos ofrendar con una actitud de agradecimiento, de confianza, de alegría, de regocijo. El versículo 7 que leímos acá dice: no con tristeza, no por necesidad, no por obligación, no por miedo, no por canje. Yo te doy, tú me das. Y a esa actitud del corazón, de una actitud agradecida, confiada, alegre, le sumamos una segunda característica a esa ofrenda. Debe ser generosa. Debe ser generosa. Mira lo que dice el versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios espera, mis hermanos, que ofrendemos generosamente, no con tacañería, con un corazón generoso, no con un corazón tacaño. Y mira lo que te voy a decir. Esto que acabo de decir y esto que acabo de leer suena muy, pero casi idéntico a los que predican esos falsos predicadores de la prosperidad. Suena idéntico, mis hermanos. Idéntico, el mismo versículo y la misma explicación. Nuestras ofrendas deben ser generosas. Suena idéntico, pero es un mundo de diferencia entre lo que ellos predican versus lo que Pablo está tratando de explicar en estos versículos, cuyo contexto lo explicamos hace un rato. Hay un mundo de diferencia. Si tú lees el versículo 6, Dios no está prometiendo enriquecer a todos aquellos que ofrendan generosamente, como dicen los predicadores de la prosperidad.
Dios no está prometiendo en el versículo 6 enriquecer, hacer multimillonarios a todos aquellos que traen mucha plata a la iglesia. No está prometiendo eso. La respuesta es no, categóricamente no, absolutamente no. No es eso lo que el Señor está prometiendo en el versículo 6. Para poder entender lo que el Señor está prometiendo acá, tenemos que seguir leyendo el versículo 7 y el versículo 8. Leámoslo con cuidado para saber lo que Dios está prometiendo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios promete bendecir a aquellos que dan generosamente? ¿Cuál es la razón por la que Él promete bendecir a aquellos que dan generosamente? Versículo 8, mira. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo todo lo suficiente, ¿qué cosa? Abundéis para toda buena obra. ¿Ves? El propósito de Dios es que Él nos da, ¿para qué? Para que abundemos en toda buena obra. ¿Y cuáles son las buenas obras que dijimos al comienzo? El sostenimiento de la obra local, la extensión del reino y ayudar a los pobres de la iglesia local. Es decir, Dios nos da no para hacernos millonarios ni multimillonarios. Él nos da para que nosotros podamos abundar en toda buena obra. Dios promete bendecir a las personas que ofrendan generosamente para que ellos sigan siendo generosos en ofrendar y para que ellos participen y sigan generando todas estas buenas obras que a la larga, como vamos a ver, traen gloria al Señor, no gloria a uno mismo. Versículo 9, mira lo que dice. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Mi pregunta, ¿quién es el que repartió ahí en el versículo 9? ¿Quién es el que dio a los pobres en el versículo 9? ¿Dios? La respuesta es no, mi hermano. No es Dios el del versículo 9. Dios es desde el versículo 10. ¿Lo demuestro? Como está escrito. ¿Dónde? Está haciendo una referencia, si tú ves en tu Biblia abajo, al Salmo 112, versículo 9. ¿De qué está hablando el Salmo 112, 9? El Salmo 112 está hablando de el hombre que teme a Jehová. El Salmo 112 está hablando del hombre que teme a Jehová. Y si tú lees versículo a versículo el Salmo 112, te vas a encontrar con esto. El hombre que teme a Jehová, versículo 1, es bienaventurado. Versículo 2, la descendencia de ese hombre será prosperada. Versículo 3, ese hombre tendrá bienes y riquezas en su casa. Versículo 4 del Salmo 112, ese hombre tiene misericordia y presta y gobierna con sabiduría. Versículo 6 del Salmo 112, ese hombre no resbalará. Versículo 7 del Salmo 112, ese hombre no tiene miedo a las malas noticias. Versículo 8 del Salmo 112, el corazón de ese hombre está asegurado, no temerá. Versículo 9 del Salmo 112, ese hombre reparte, da a los pobres. ¿Se entiende? Ese repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Tiene que ver con el Salmo 112, versículo 9, en cuyo salmo se habla de un hombre que se compadece del pobre y cómo Dios le prospera a ese hombre para que siga haciendo obras de justicia. ¿Se entiende? Está hablando de un hombre que se compadece del pobre y cómo Dios le prospera a ese hombre, bendice a ese hombre para que ese hombre no se guarde la plata, sino para que siga haciendo obras de justicia. Que no solamente repercutirán en esta vida, sino también en la venidera. Versículo 9, su justicia permanece para siempre. La Nueva Traducción Viviente dice, sus buenas obras serán recordadas por siempre.
No es, mi hermano, siembra tu semilla para que mañana seas millonario. No es siembra generosamente para que tengas un Ferrari. No es siembra generosamente para que seas empresario. No es siembra generosamente para que tengas un departamento en la playa. No es siembra generosamente para que recorras el mundo en crucero. Esa siega abundante es para que des más. Un comentarista dice esto con respecto a este tema. El punto es que Dios nos da más de lo que necesitamos, no para que lo almacenemos en exceso, sino para que podamos proveer para buenas obras. Sigue diciendo este comentarista, la razón por la que Dios nos da más de lo que necesitamos, y abramos bien los oídos, y abramos bien el corazón, no es para que reduzcamos nuestro gozo guardando para nosotros, sino para que aumentemos nuestro gozo dando más. ¿Viste, mi hermano? Lo que Pablo está diciendo aquí es que si tomamos la decisión de dar con generosidad, Dios se va a encargar de mantener ese deseo en tu corazón, pero no solo de mantener el deseo en tu corazón, sino que te va a suplir para que ese gozo se mantenga en el tiempo. Hermano, ¿por qué recibes dinero tú? No es solo para ti, es para que tú te involucres también en su obra. Y ojo aquí, se trata de lo que es generosidad para ti, porque no todos tienen el mismo sueldo acá. No podemos estandarizar la generosidad y decir, la generosidad comienza desde aquí, este es el piso para la generosidad. No, en absoluto. Todos tenemos salarios diferentes. Lo importante es que tengo que asegurarme yo que mi ofrenda sea generosa. No la puedo comparar con la ofrenda de mi hermano. Porque lo que es generoso para mí no es para él. Porque él tiene otro salario. Primera de Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, háganlo de la manera que lo ordené a las iglesias de Galacia. Que el Señor nos hable cada primer día de la semana. Cada uno de ustedes ponga algo aparte. Y mira, aquí está la clave. Según haya sido prosperado. La generosidad tuya no es la misma del otro. Pero sí los dos tenemos que ser generosos con respecto al Señor y su obra. Ahora, ¿esto de dar con generosidad significa que yo no puedo disfrutar de lo que Dios pone en mi mano? ¿Significa que dar con generosidad es darlo todo y quedarme con nada? No, en absoluto. Por supuesto que tú puedes disfrutar de lo que Dios puso en tu mano. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. En otras palabras, mis hermanos, no es pecado disfrutar de lo que Dios pone en tu mano. Pero sí tenemos que tener cuidado de que ese disfrute no ahogue o no apague el ser rico en buenas obras. Ojo con eso, porque algunos solamente toman el disfrute, es decir, esto me lo dio para disfrutarlo, pero ese disfrute apaga el ser generoso en su obra. Disfruta lo que Dios pone en tu mano, pero asegúrate de ser generoso también con el Señor y con su obra. Hermano, si tú estás siendo generoso con el sostenimiento de la obra local, con las misiones y la extensión del reino, con los pobres, disfruta de lo que Dios puso en tu mano. El problema, como les dije hace un rato, es que estemos disfrutando solo nosotros y nos olvidemos del por qué Dios puso esos recursos en nuestra mano. En otras palabras, disfruta, y mientras disfrutas, que nada te impida ser generoso, muy generoso, mi hermano. ¿Por qué es tan importante ser generoso? Porque la generosidad de los cristianos glorifica al Señor. Por eso es importante ser generoso. Versículo 11. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. ¿Te das cuenta la razón por la cual Dios pone recursos en tu mano? Es para que seamos generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que los necesitan, ellos darán gloria a Dios.
Hermano, cuando los hermanos de Jerusalén recibieron la ofrenda de los macedonios y las ofrendas de las demás iglesias, ¿a qué creen ustedes que dieron la gloria? Dieron la gloria al Señor. Dieron la gloria a Dios, porque ellos sabían, mis hermanos, que Dios era el gran benefactor que estaba detrás de la generosidad de los hermanos de Macedonia, de Corinto y de todas las demás iglesias. El ser generosos trae gloria al Señor. Versículos 12 y 13 dice lo siguiente: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en acciones de gracias a Dios, glorifica a Dios. No solamente cubre lo que falta, sino que esa cobertura de lo que falta genera gloria al Señor. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestras contribuciones para ellos y para todos. Trae gloria al Señor. De paso, ¿quiere decir eso que no debemos ser agradecidos con las personas que nos benefician con su generosidad? Absolutamente no. La gratitud de los seres humanos a los seres humanos que nos benefician en algo es una marca del cristiano. Debemos ser agradecidos con aquellas personas que nos benefician de alguna manera, y no solamente de manera monetaria, sino que nos benefician siendo apoyos en el crecimiento. Lo que esto quiere decir es que en tanto que los que dan como los que reciben la ofrenda deben entender que la gracia de Dios es la fuente original de donde emana toda cosa buena. Hermanos, si tú eres generoso, si tú eres generosa, lo único que tenemos que hacer es guardar el corazón del orgullo. Porque fue la gracia de Dios obrando a través de ti la que provocó esa generosidad. La generosidad no es un atributo que venga inserto en nuestra humanidad. Nuestra vieja naturaleza es egoísta. Nuestra vieja naturaleza no se desprende por el otro. Cuando alguien llega a ser generoso con sus ofrendas y en un tema tan sensible como el dinero, hay solo una explicación. Solo una explicación. Es que Dios está obrando a través de esa persona. No hay explicación humana detrás de alguien que es generoso con la obra del Señor. La única explicación es que en el trono de ese corazón está sentado el Señor, gobernando con poder, y esa persona tiene una correcta perspectiva del dinero. Ahí no está la fuente de su felicidad ni su estabilidad. Su fuente de estabilidad y seguridad y felicidad está en Él. Por lo tanto, no le es imposible, sino que lo hace con alegría, lo hace con la motivación correcta y lo hace de manera generosa, porque sabe que con eso está contribuyendo al avance de la obra del Señor, está contribuyendo al sostenimiento de la obra local y está contribuyendo para que en medio de la comunidad de creyentes en donde Él es parte o miembro, no exista ningún hermano pasando hambre. No exista ningún hermano que no tenga luz y no tenga agua. No exista ningún hermano que no tenga qué comer. Gloria al Señor por esos corazones generosos. En el contexto de la ofrenda del pueblo para el templo, el rey David daba gracia a Dios y le decía en Primera de Crónicas 29, Señor, muchas gracias, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, damos, Señor. Pero no solamente gracias por eso, le decía en Primera de Crónicas 29, te doy gracias, Señor, por haber puesto en el corazón de este pueblo la gracia de querer ofrendar voluntariamente. ¿Te das cuenta, mi hermano? Es la gracia de Dios obrando a través de las personas. No son las personas obrando, sino que es la gracia de Dios obrando a través de ellos. En 2 de Corintios 8:1, el apóstol Pablo dice que Dios puso gracia en los hermanos de las iglesias de Macedonia, en el versículo 1, y en el versículo 2 dice que esa gracia les produjo gozo a ellos en medio de la tribulación. Y que ese gozo en medio de la tribulación les produjo generosidad. Las 3 G de Dios. Gracia, la gracia de Dios produciendo gozo en medio de la tribulación,
y ese gozo en medio de la tribulación produciendo generosidad para sus hermanos que están padeciendo en Jerusalén. La generosidad glorifica al Señor. Hermanos amados, que el Señor nos ayude a tener una perspectiva correcta con respecto al dinero, a no tener el dinero en el trono de nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a experimentar esta gracia de dar generosamente con la motivación correcta y ver cómo Él provee para que lo sigamos haciendo con liberalidad. El próximo domingo, mis hermanos, traigan todas las preguntas, porque yo sé que ustedes tienen preguntas ahí, y una de las preguntas obvias que tienen ahí es ¿qué pasa con el diezmo en el Nuevo Testamento? Si la pregunta me la vas a hacer para no ofrendar, ten cuidado. O si la pregunta me la vas a hacer para poder ser más generoso en la obra del Señor, amén, Dios te bendiga. Porque hay mucha gente que hace esa pregunta para eximirse del dar, para liberarse del dar. Y no la hace para poder decir, yo quiero involucrarme con todo el corazón en el dar y recibir, porque de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Y no es un tema de porcentajes. No es un tema de porcentaje, es un tema de actitud del corazón. Conocí a un hermano hace tiempo que tenía un negocio. Y en ese negocio, un ítem de la ganancia de ese negocio, misiones. Otro ítem de la ganancia de ese negocio, sostenimiento de la obra local, diezmo en su iglesia local. Otro ítem dentro de ese negocio era, cuando él veía necesidad en medio del grupo de jóvenes en el que él trabajaba. Ese hermano terminaba dando cerca del 40, 45, 50% de su ingreso. Y nunca lo vi empobrecido, porque no es un asunto de porcentajes. Por lo tanto, cuando alguien pregunta, ¿y el diezmo es del Nuevo Testamento? ¿Es del Antiguo Testamento? Con la finalidad de fondo de no involucrarse en el tema del dar, estamos en peligro. Porque en el Antiguo Testamento tenía que matar a alguien para ser homicida. Hoy día basta que le diga tonto para ser homicida. En el Antiguo Testamento tenía que acostarme con alguien para ser adúltero. Hoy día basta que la mire con ojos distintos para ser un adúltero. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento la exigencia es mucho mayor y glorioso, porque no es una exigencia que viene cargada de odiosidad. Es un tremendo y glorioso privilegio del participar en su obra. Por lo tanto, si alguien quiere saber del diezmo, bueno, mi hermano, es para que nos pongamos en orden y para que sea nuestro piso de ahí para arriba. Porque Dios no está pidiéndote el diezmo, te está pidiendo todo tu corazón y toda tu vida, toda tu alma, toda tu mente, toda tu fuerza. Y te está diciendo que debes ofrendar con generosidad y con la actitud correcta, no por obligación, sino míralo como una bendición para ti y como una bendición para aquel que recibe. Y la ofrenda está destinada, insisto, en esta o en cualquier iglesia local, para el sostenimiento de la iglesia local, para la extensión del reino de Dios a través del evangelismo y las misiones, y para que ningún hermano de la iglesia local que esté pasando alguna necesidad viva esa necesidad sin compañía de sus hermanos. Póngase de pie, mi hermano, por favor.